Mi esposo me arrojó su bebida a la cara en una fiesta y les dijo a todos que eso era lo que me pasaba por mirar a otros hombres. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de su compañero de trabajo cuando sucedió. Yo estaba de pie junto a la mesa de bocadillos hablando con una mujer que acababa de conocer cuando el amigo de mi esposo se acercó a tomar una papa frita. Lo miré de la misma manera que miras a cualquiera que entra en tu espacio. Duró tal vez 2 segundos. No sonreí ni dije nada coqueto. Solo reconocí que otro ser humano existía cerca de mí. Mi esposo. Estaba al otro lado de la habitación, pero lo vio todo. Se acercó con su copa de vino tinto y no dijo ni una palabra. Simplemente me arrojó toda la bebida a la cara. El vino me entró en los ojos y la nariz y empapó mi blusa blanca. Me quedé allí en shock mientras él miraba a todos los presentes y decía, y quote, eso es lo que le pasa por mirar a otros hombres y quote. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Su amigo, a quien aparentemente yo había estado mirando fijamente, miró al suelo como si quisiera desaparecer. La mujer con la que había estado hablando me dio una servilleta y luego se alejó como si no quisiera involucrarse. Mi esposo me agarró del brazo y dijo que nos íbamos. Lo seguí hasta el auto porque no sabía qué más hacer. Mi cara todavía goteaba vino y me ardían los ojos. En el camino a casa, me dijo que lo había avergonzado coqueteando con su amigo frente a todos. Le dije que no estaba coqueteando y que solo lo había mirado por un segundo. Él dijo que eso era suficiente y que yo ya debería saber actuar mejor. Esa frase se me quedó grabada. Y quote, ya debería saber actuar mejor. Significaba que esta no era la primera vez que me castigaba por algo insignificante. Significaba que había habido otros incidentes que yo había justificado, olvidado o de los que me había convencido de que no eran tan malos. El primer año de nuestro matrimonio, se enojó cuando me reí demasiado tiempo del chiste de otro hombre en una cena. No arrojó nada esa vez. Simplemente me aplicó la IQOT, ley del hielo IQOT, durante 3 días hasta que me disculpé por hacerlo sentir irrespetado. El segundo año, me acusó de vestirme demasiado bien para el trabajo y me preguntó a quién intentaba impresionar. Empecé a usar ropa más holgada para evitar discusiones. El tercer año, revisó mi teléfono mientras yo dormía y exigió saber por qué un compañero de trabajo me había enviado un mensaje sobre la fecha límite de un proyecto. Le mostré toda la conversación y demostré que era inocente, pero aún así no me habló durante una semana. Cada vez que algo sucedía, me decía a mí misma que era un malentendido. Me decía que él simplemente me amaba demasiado, y que se ponía celoso fácilmente. Me decía que podía arreglarlo siendo más cuidadosa con mi comportamiento ante otros hombres. Pero arrojarme vino a la cara en una fiesta frente a docenas de personas no fue un malentendido. Fue abuso. Y finalmente tuve que admitir que todo lo anterior también había sido abuso. Cuando llegamos a casa, fui directo al baño para lavarme el vino de la cara. Él me siguió y se apoyó en el marco de la puerta observándome. Dijo que lo sentía, pero que yo lo había obligado a hacerlo. Él dijo que si yo fuera más consciente de cómo se veían mis acciones ante los demás, él no habría tenido que darme una lección. Dijo que me amaba, y que por eso le importaba tanto lo que yo hiciera. Lo miré en el espejo y lo vi con claridad por primera vez en 4 años. No estaba arrepentido. Estaba justificándose. No me estaba amando. Me estaba controlando. Y la lección que quería enseñarme no era sobre respeto. Era sobre miedo. Le dis-je que entendía. Le dis-je que trataría de hacerlo mejor. Él sonrió, me abrazó por la espalda y dijo que sabía que lo haría. Dejé que creyera que todo estaba bien. Necesitaba que lo creyera. La mañana siguiente era lunes y él se fue al trabajo a las 8 como siempre. Llamé a mi trabajo para reportarme enferma y empecé a empacar. Tomé solo lo que cabía en 2 maletas, ropa, documentos importantes y las joyas que mi abuela me había dejado. Dejé todo lo demás atrás. Conduje hasta la casa de mi hermana, a 3 horas de distancia. Ella abrió la puerta, vio mi rostro y no hizo preguntas. Solo me dejó entrar, me preparó un té y dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Esa noche, mi esposo llamó preguntando dónde estaba. No respondí. Llamó 12 veces más y luego empezó a enviar mensajes de texto. Al principio, los mensajes eran de preocupación, luego de enojo, luego amenazantes, luego de disculpa y luego desesperados. El ciclo se repitió 3 veces antes de que finalmente bloqueara su número. Mi hermana me ayudó a encontrar una abogada especialista en situaciones domésticas. Solicité el divorcio. La semana siguiente, mi esposo intentó empuñarlo. Me desperté el martes por la mañana en el sofá de mi hermana con vino seco todavía pegado en mi cabello. El olor me golpeó primero, agrio y pegajoso. Y luego vino el dolor en el cuello por dormir acurrucada en cojines que no estaban hechos para una noche entera.
Mi teléfono estaba en la mesa de café donde lo había dejado boca abajo. Lo tomé y vi 37 llamadas perdidas. Todas de él. El número que había bloqueado anoche había encontrado otras formas. Llamadas de números que no reconocía. Que debían ser él pidiendo teléfonos prestados o usando líneas del trabajo. Borré las notificaciones sin escuchar los mensajes de voz. Mi hermana ya estaba despierta en la cocina y podía oírla moviéndose, la cafetera borboteando y las puertas de los gabinetes abriéndose y cerrándose. Me senté y todo mi cuerpo se sentía pesado, como si me moviera bajo el agua. La realidad de lo que había hecho se asentó sobre mí de una manera que no lo había hecho la noche anterior cuando corría por puro pánico. Había dejado a mi esposo. Había dejado mi casa y mi vida. Y todo lo que conocía. Ya no había vuelta atrás. Mi hermana apareció en la puerta con 2 tazas de café. Me entregó una sin decir nada sobre mi aspecto u olor. Nos sentamos a la mesa de la cocina y ella sacó una libreta y una pluma. Dijo que necesitábamos hacer una lista de todo lo que tenía que hacer. Sostuve la pluma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Ella me la quitó suavemente y empezó a escribir ella misma. IQOT. Abogada IQOT. Al principio, luego cuentas bancarias, cambio de dirección, recoger documentos importantes de la casa. La lista seguía creciendo, llenando una página y comenzando la segunda. Cada punto se sentía imposible. Cada uno significaba reconocer que esto era real y permanente. Pensé en las joyas de mi abuela que aún estaban en el cajón de mi tocador en casa. Pensé en los álbumes de fotos de nuestra boda que había dejado atrás. Pensé en cómo toda mi vida cabía en 2 maletas. Ahora, mi hermana escribía más cosas. Cancelar tarjetas de crédito conjuntas, cambiar beneficiarios, actualizar contactos de emergencia. La pluma rascaba el papel y observé su caligrafía trazando líneas. Cuando terminó, deslizó la libreta hacia mí. Me quedé mirándola y sentí que se me cerraba la garganta. Ella apretó mi mano y me dijo que lo haríamos paso a paso. Llamé a mi trabajo después de ducharme y quitarme el olor a vino del cabello. Mi supervisor, Matías, respondió al segundo tono. Le dije que necesitaba tomarme el resto de la semana por una emergencia familiar. Se me quebró la voz al decirlo y esperé que no notara que había estado llorando. Dijo, IQOT, por supuesto, tómate el tiempo que necesites IQOT. Pero luego su voz se suavizó y me preguntó si estaba bien. Dije que sí automáticamente, de la manera en que me habían entrenado a decir que sí durante 4 años. Él hizo una pausa y pude oírlo respirar al otro lado. Me dijo que me cuidara y que mi trabajo me estaría esperando cuando regresara. Después de colgar, me senté en el borde de la cama de invitados de mi hermana y lloré de nuevo. Mi hermana me llevó al banco el miércoles por la mañana. Nos sentamos en el estacionamiento 10 minutos, antes de que pudiera obligarme a entrar. El edificio se veía normal, solo un banco común con puertas de vidrio y plantas en el vestíbulo. Pero cruzar esas puertas significaba hacer algo que no podía deshacer. Significaba tomar el dinero que era de ambos y hacerlo mío. Significaba que mi esposo sabría que hablaba en serio. La mujer en el mostrador preguntó cómo podía ayudarnos. Expliqué que necesitaba separar las cuentas conjuntas de mi esposo. Su sonrisa profesional se mantuvo, pero vi que miró a su colega al otro lado de la habitación. Tuvieron una conversación silenciosa con los ojos que fingí no notar. Me pidió mi identificación y la información de la cuenta. Mis manos temblaban al llenar el papeleo. Explicó que, como ambos nombres estaban en la cuenta, yo tenía todo el derecho legal de retirar fondos o cerrarla por completo. Lo dijo de una manera que me hizo pensar que ya había tenido esta conversación antes con otras mujeres sentadas en la misma silla. El proceso tomó 2 horas. Tuvo que verificar mi identidad 3 veces, obtener aprobación del gerente e imprimir estados de cuenta de hace años. Mi hermana se sentó a mi lado todo el tiempo, mirando su teléfono, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para que nuestros hombros se tocaran. Cuando finalmente terminó, la mujer me entregó una carpeta con toda la información de la nueva cuenta. Me dijo que la cuenta conjunta estaba cerrada y que los fondos se habían dividido exactamente a la mitad entre mi nueva cuenta y un cheque a nombre de mi esposo. Me quedé mirando el cheque sobre el escritorio. 17,000 pesos, la mitad de todo lo que habíamos ahorrado juntos. Se sentía justo y, a la vez, como si le estuviera robando, aunque sabía que eso no tenía sentido. Fuimos a otro banco al otro lado de la ciudad donde abrí una cuenta completamente nueva a la que él no tendría forma de acceder. El representante allí era más joven y no hizo preguntas. Deposité mi mitad de los ahorros y vi cómo se imprimía el recibo. $17,000. No era suficiente para vivir por mucho tiempo, tal vez 6 meses si era cuidadosa. Pero me daba opciones mientras resolvía que seguía. Esa noche,
Me quedé despierta en el sofá de mi hermana pensando en el dinero. Por la mañana, mi esposo vería que la cuenta estaba vacía. Vería el cheque y sabría que me había llevado exactamente la mitad. Sabría que planeaba no volver. La mañana del jueves llegó demasiado rápido. Mi hermana me llevó al juzgado porque mis manos temblaban demasiado para sostener el volante. El edificio era enorme y gris, con detectores de metales en cada entrada y gente moviéndose por todas partes con propósito, como si supieran exactamente a dónde iban. Yo no sabía dónde estaba nada. Mi hermana me tomó del brazo y me guió por la fila de seguridad, donde tuve que vaciar mis bolsillos y poner mi bolso en una cinta transportadora. El guardia nos dejó pasar y nos quedamos en el vestíbulo principal mirando un tablero con docenas de números de salas y nombres de departamentos que no significaban nada para mí. Kathleen, mi abogada, me había enviado el número de sala por mensaje, pero no lograba entender la distribución del edificio. Una mujer uniformada nos preguntó si necesitábamos ayuda, y mi hermana explicó que buscábamos la oficina del secretario de la Corte de Familia. La mujer señaló un pasillo a la izquierda y dijo Iquot, tercera puerta a la derecha Iquot. Pasamos junto a personas sentadas en bancos en el pasillo, algunas llorando, otras discutiendo en voz baja con abogados de traje. La oficina del secretario tenía un mostrador largo con vidrio a prueba de balas y una pequeña abertura en la parte inferior para pasar papeles. Le di mi nombre a la mujer tras el vidrio y ella me entregó una tabla con formularios. Los formularios pedían de todo: mi nombre legal completo, el nombre legal completo de mi esposo, nuestra dirección, cuánto tiempo llevábamos casados, si teníamos hijos, si había violencia doméstica, si quería una orden de restricción. Se me acalambró la mano de tanto escribir y tuve que detenerme 2 veces para relajarla. La mujer tras el vidrio me observaba con ojos cansados, como si hubiera visto a cientos de mujeres llenar esos mismos formularios. Cuando terminé, recuperó la tabla y escribió la información en su computadora durante lo que pareció una eternidad. Luego imprimió más papeles y los deslizó por la abertura junto con un número en un trozo de papel. Me dijo que esperara en la sala 3 y que la jueza llamaría mi caso cuando llegara el momento. La sala 3 tenía bancos de madera como los de una iglesia y una plataforma elevada al frente donde se sentaría la jueza. Había unas 20 personas dispersas por la habitación, todas esperando que llamaran sus casos. Mi hermana y yo nos sentamos en la última fila y sostuve los papeles en mi regazo, leyéndolos una y otra vez sin entender realmente lo que decían. El lenguaje legal hacía que todo sonara frío y oficial, como si mi matrimonio fuera solo un contrato que se terminaba en lugar de 4 años de mi vida llegando a su fin. Un oficial entró por una puerta lateral y pidió a todos que se pusieran de pie. La jueza entró con toga negra y se sentó. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, con cabello oscuro recogido en un moño. Empezó a llamar casos por número y la gente se acercaba frente a ella mientras revisaba su papeleo. Algunos casos tomaban 2 minutos, otros 20. Vi a un hombre intentar argumentar que su exesposa no debería tener la custodia total, y la jueza lo interrumpió a mitad de la frase para decirle que presentarse borracho a recoger a sus hijos significaba que había perdido el derecho a discutir sobre la custodia. Finalmente, llamó mi número. Me puse de pie y sentí las piernas débiles al caminar hacia el frente. La jueza miró mis papeles y luego me miró a mí. Me preguntó si estaba solicitando una orden de restricción temporal basada en agresión y comportamiento amenazante. Que sí, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Me pidió que describiera lo que pasó en la fiesta. Le conté sobre el vino y sobre mi esposo presentándose en casa de mi hermana y golpeando la puerta. Me preguntó si tenía alguna evidencia y le mostré el informe policial de esa noche y fotos de mi ropa manchada de vino que me había tomado antes de lavarla. Estudió las fotos por largo tiempo y luego preguntó si mi esposo tenía antecedentes de comportamiento violento. Empecé a decir que no. Automáticamente, pero me detuve. El silencio punitivo era violento a su manera. Revisar el teléfono era violento. Las acusaciones y el aislamiento eran violentos. Le dije que sí, que él tenía un patrón de comportamiento controlador y amenazante durante los últimos 4 años. Hizo notas en su computadora y volvió a mirarme. Preguntó dónde trabajaba mi esposo, dónde trabajaba yo y dónde vivía mi hermana. Le di todas las direcciones. Escribió más notas e imprimió algo. Lo firmó y se lo entregó al oficial, quien me lo trajo. Era la orden de restricción. Dijo que era efectiva de inmediato y que mi esposo debía mantenerse al menos a 500 pies de distancia de mí, de mi hermana, de mi lugar de trabajo y del hogar de mi hermana. Dijo que un notificador judicial le entregaría los papeles en su trabajo mañana y que si violaba la orden, sería arrestado. Me preguntó si entendía y dije que sí. Me dijo que me mantuviera a salvo y llamó al siguiente número. Todo tomó unos 10 minutos.
Caminé de regreso hacia donde mi hermana estaba sentada y le mostré los papeles. Me apretó la mano y salimos de la sala. En el pasillo, empecé a llorar y no podía parar. Mi hermana me llevó a una esquina lejos de los demás y dejó que llorara en su hombro hasta que me quedé sin lágrimas. Condujimos a casa en silencio y me quedé mirando la orden de restricción todo el camino. 500 pies. Esa era la distancia que ahora debía existir entre yo y el hombre con el que estuve casada 4 años. Se sentía como mucho espacio y a la vez no lo suficiente. El viernes lo pasé revisando las 2 maletas que empaqué cuando me fui. Extendí todo sobre la cama de invitados de mi hermana para ver qué tenía realmente. 3 pares de jeans, 5 camisas, un vestido, ropa interior y calcetines, mi cepillo de dientes y algo de maquillaje, mi acta de nacimiento y tarjeta de seguro social, las joyas de mi abuela. Eso era todo. Eso era todo lo que había agarrado en mi pánico por salir. Me di cuenta de que había olvidado mi abrigo de invierno y todos mis suéteres. Olvidé los álbumes de fotos de nuestra boda y de los viajes que hicimos. Había olvidado la caja de recetas de mi abuela que le prometí a mi mamá que cuidaría. Olvidé mis libros favoritos y la manta que mi hermana me hizo para Navidad hace 2 años. Todo eso seguía en la casa con él. Llamé a Kathleen y le conté sobre todo lo que dejé atrás. Dijo que podíamos organizar una escolta policial para volver y recoger más pertenencias, pero no hasta que le hubieran entregado los papeles de la orden de restricción. Dijo que era más seguro esperar hasta que él supiera que habría consecuencias legales si intentaba algo. Así que tuve que esperar. Tuve que sentarme en casa de mi hermana usando las mismas 5 camisas en rotación y durmiendo bajo una manta prestada mientras mis cosas se quedaban en una casa a la que no podía volver. El lunes por la mañana, Kathleen me llamó antes de que terminara mi café. Dijo que la respuesta de mi esposo al ser notificado había llegado a través de su abogado. El nombre de su abogado era Nathan Pierce, y había enviado una carta formal impugnando el divorcio. La carta decía que yo había abandonado el matrimonio sin causa y que mi esposo quería que yo pagara la mitad de los honorarios legales, ya que yo era quien decidió irse. Kathleen leyó partes de la carta en voz alta por teléfono, y me sentí enferma al oír las palabras y quote, abandonado sin causa y quote. Como si 4 años de comportamiento controlador y que me arrojaran vino a la cara no contaran como causa. Como si me hubiera despertado un día y decidido destruir nuestro matrimonio sin razón. La voz de Kathleen se volvió firme cuando explicó que esta era una táctica común de intimidación. Dijo que sus afirmaciones no se sostendrían en la corte porque yo tenía evidencia de abuso y comportamiento amenazante. Pero también dijo que eso significaba que el divorcio tardaría más y costaría más dinero que si él hubiera aceptado proceder de manera cooperativa. Dijo que debíamos esperar que él peleara por todo para alargar cada paso del proceso y hacerlo lo más difícil y costoso posible. Le pregunté cuánto más tiempo y cuánto más dinero, y dijo que probablemente 6 meses mínimo y varios miles más en honorarios legales. Sentí el peso de eso sobre mis hombros. 6 meses más de esto. 6 meses más de batallas legales y fechas de corte y de él intentando castigarme a través de abogados y papeleo. 6 meses más antes de poder ser realmente libre. El miércoles por la mañana, me desperté con el estómago hecho nudos, sabiendo que tenía que enfrentarlo en la corte. Kathleen pasó por mí a las 9 y condujimos juntas mientras me explicaba qué pasaría en la audiencia. Dijo que la jueza revisaría la orden de restricción temporal y decidiría si extenderla basándose en evidencia de amenaza continua. El abogado de mi esposo argumentaría en contra y yo podría tener que testificar sobre lo sucedido. El juzgado era viejo e intimidante, con pisos de mármol y techos altos que hacían eco de cada sonido. Pasamos seguridad y encontramos la sala correcta en el 3er piso. Kathleen se registró con el secretario mientras yo me sentaba en un banco de madera en el pasillo tratando de controlar mi respiración. Entonces lo vi caminando por el pasillo con su abogado, Nathan. Mi esposo vestía un traje oscuro y corbata y se veía tranquilo y profesional, como si fuera una reunión de negocios en lugar de una audiencia sobre el abuso a su esposa. Me miró una vez y su expresión era neutral, casi de preocupación, como si él fuera el razonable y yo estuviera exagerando. Esa mirada me hizo dudar de todo por un segundo. ¿Había exagerado las cosas? ¿Realmente fue tan malo lo del vino? Quizás debí esforzarme más por arreglar las cosas. Luego recordé la sensación del vino quemándome los ojos y empapando mi ropa, mientras todos miraban. Recordé cómo me agarró el brazo y cómo lo justificó después. Recordé 3 años de caminar sobre cáscaras de huevo, de cambiar mi forma de vestir y de pedir disculpas por cosas que no eran mi culpa. El secretario nos llamó a la sala y nos sentamos en mesas separadas. La jueza era una mujer de unos 50 años con canas recogidas en un moño. Se veía cansada, como si hubiera escuchado demasiados casos como este. Nathan se levantó primero y habló sobre cómo mi esposo era un
cónyuge devoto que cometió un error en un momento de estrés. Dijo que el incidente del vino fue una pérdida de control por única vez después de que yo lo provoqué y coqueteando abiertamente con su amigo en una fiesta. Hizo que pareciera que yo me le había estado lanzando a alguien justo frente a mi esposo. Luego habló de mi esposo presentándose en casa de mi hermana y lo llamó un esposo preocupado tratando de saber de su esposa que desapareció sin explicación. Tergiversó cada cosa en una historia donde yo era el problema y mi esposo solo reaccionaba a mi mal comportamiento. Me sentí enferma, escándalo. Mis manos temblaban y tuve que agarrar el borde de la mesa para mantenerlas quietas. Kathleen apretó mi brazo bajo la mesa y traté de concentrarme en respirar. Luego la jueza empezó a leer el informe policial de la noche en que mi esposo fue a casa de mi hermana. El oficial lo había descrito como agresivo y amenazante, golpeando la puerta y negándose a irse cuando se lo pidieron. La jueza también revisó las fotos de mi blusa manchada de vino que le había dado a Kathleen como evidencia. Miró a mi esposo por encima de sus lentes y le preguntó si tenía algo que decir sobre el informe policial. Él empezó a responder, pero ella levantó la mano y dijo que extendería la orden de restricción por 6 meses. Le dijo que debía mantenerse a 500 pies de distancia de mí, de mi lugar de trabajo y de la residencia de mi hermana. Dijo que cualquier violación resultaría en arresto inmediato y posible tiempo en la cárcel. Lo miró directamente mientras lo decía, y su voz fue firme. Nathan intentó objetar, pero la jueza lo calló y dijo que la evidencia era clara en cuanto a que mi esposo representaba una amenaza continua. La audiencia terminó en menos de 30 minutos. Al salir del juzgado, me sentí aliviada y a la vez completamente agotada. Kathleen me recordó que esto era solo el comienzo y que el divorcio real implicaría muchas más audiencias y batallas legales. Pero al menos tenía protección legal ahora. Al menos habría consecuencias si se me acercaba. Almorzamos en un restaurante cerca, y Kathleen repasó los siguientes pasos del proceso de divorcio. Esa noche, la vecina de mi hermana, Joanne, llamó a la puerta con una fuente de comida cubierta con papel aluminio. Dijo que se había enterado de que yo estaba pasando por un momento difícil y quería traernos la cena. Entró, dejó la comida en el mostrador de la cocina y mencionó que tenía un amigo que alquilaba propiedades por si yo buscaba mi propio lugar eventualmente. Su amabilidad me tomó por sorpresa. Esperaba que todos me juzgaran, o hicieran preguntas indiscretas o me dijeran que debí esforzarme más por salvar mi matrimonio. Pero Joanne solo sonrió y dijo que ella misma pasó por un divorcio hace años y sabía lo difícil que era. Escribió el número de su amigo en un papel y me dijo que llamara cuando estuviera lista. Después de que se fue, me senté a la mesa y miré el número. La idea de tener mi propio departamento era emocionante y aterradora a la vez. Empecé a buscar anuncios de alquiler esa noche después de que mi hermana se durmió. Todo lo asequible estaba o muy cerca de mi antiguo vecindario o en zonas que no parecían seguras. Los departamentos lindos en buenos vecindarios costaban más de lo que podía pagar con mi sueldo, especialmente con los gastos legales acumulándose. Me di cuenta de lo dependiente financieramente que me había vuelto durante el matrimonio. Mi esposo siempre manejó el dinero y tomó las decisiones importantes sobre dónde vivíamos y qué podíamos costear. Dejé que tomara el control porque parecía más fácil que discutir. Ahora miraba estudios diminutos en partes dudosas de la ciudad y sacaba cuentas mentales sobre si podría sobrevivir comiendo ramen y aún así pagar la renta. La búsqueda me hizo sentir pequeña e impotente. El jueves por la tarde, estaba en el sofá de mi hermana mirando más anuncios cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo. El remitente era alguien que no reconocía, pero el asunto decía, tenemos que hablar . Lo abrí y empecé a leer un largo mensaje de mi esposo sobre cómo yo estaba destruyendo nuestro matrimonio y tirando la basura 4 años juntos. El correo alternaba entre disculpas por el incidente del vino y culparme por haberlo provocado. Dijo que me amaba más que a nada y que no entendía por qué estaba haciéndonos esto. El siguiente párrafo me acusaba de ser egoísta y cruel por solicitar una orden de restricción y hacerlo quedar como un monstruo. Dijo que si realmente lo amaba, regresaría a casa y lo arreglaríamos juntos. El mensaje terminaba rogándome que lo llamara para hablar como adultos. Leer eso me oprimió el pecho y me hizo temblar las manos. Llamé a Kathleen de inmediato y le leí todo el correo. Me pidió que se lo reenviara de inmediato y dijo que crear una cuenta de correo falsa para contactarme era una clara violación de la orden de restricción. Dijo que el correo mostraba exactamente el tipo de manipulación y ciclo de abuso sobre el que me había advertido, las disculpas y declaraciones de amor mezcladas con culpas y acusaciones. La forma en que hacía que sus acciones fuera mi responsabilidad. Me dijo que reenviara el correo a la policía también y que no le respondiera bajo ninguna circunstancia. Envié el correo a Kathleen y al departamento de policía.
A las pocas horas, un detective me llamó y dijo que habían rastreado el correo hasta la dirección IP de la casa de mi esposo. Iban a arrestarlo por violar la orden de restricción. Me sentí aliviada, pero también culpable, lo cual me sorprendió. Una parte de mí aún se sentía responsable de lo que le pasara a él, aunque él eligió romper la ley. El detective dijo que lo habían recogido en su casa y que pasaría al menos una noche en la cárcel antes de poder pagar la fianza. Esa noche tuve mi sesión regular de terapia con Madison. Le conté sobre el correo, el arresto y lo culpable que me sentía. Ella me ayudó a entender que sentirme culpable era una respuesta condicionada de años de mi esposo diciéndome que sus acciones eran mi culpa. Dijo que debíamos trabajar en separar sus decisiones de mis reacciones. Él eligió violar la orden. Él eligió enviar ese correo. Esas fueron sus decisiones y sus consecuencias, no las mías. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre cómo reconocer cuando estaba asumiendo responsabilidades que no me correspondían. La siguiente semana, Kathleen llamó para decirme que el divorcio entraba en la fase de IQOT, descubrimiento IQOT. Ambas partes debían revelar toda la información financiera, incluyendo estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, recibos de sueldo y documentación de activos y deudas. Dijo, IQOT, el abogado de tu esposo solicitó documentación extensa sobre tus hábitos de gasto e historial laboral de los últimos 5 años IQOT. Kathleen explicó que esta era otra táctica de intimidación para hacerme sentir invadida y abrumada. Dijo que cumpliríamos con las solicitudes razonables, pero rechazaríamos cualquier cosa excesiva o irrelevante. Pasé el fin de semana reuniendo estados de cuenta y recibos y organizándolos en carpetas. Revisar los registros financieros se sentía invasivo, aunque fuera obligatorio. Podía ver cada compra que hice, cada sueldo que deposité, cada factura que pagué durante el matrimonio. Encontré cargos repartidos en 3 meses de estados de cuenta, cada uno cuidadosamente oculto entre compras normales, $200 en una tienda de electrónica, $500 en un restaurante al que nunca fui, $1,200 en un comercio en línea cuyo nombre no reconocía. Las cantidades crecían cada mes como si estuviera probando a ver si yo lo notaba. Tomé fotos de cada estado de cuenta con mi teléfono y se las envié a Kathleen preguntando si esto era legal. Me llamó a los 20 minutos y me dijo que me viera con ella en la estación de policía mañana por la mañana porque lo que mi esposo había hecho era robo de identidad y fraude. Me sentí enferma al ver el total de nuevo. $8,000 de deuda a mi nombre que yo no había gastado ni aceptado. Kathleen explicó que abrir cuentas a nombre de otra persona sin permiso era un delito incluso entre esposos y que la compañía de la tarjeta probablemente eliminaría los cargos una vez que presentáramos el informe policial. A la mañana siguiente, me senté en una pequeña sala de la estación con Kathleen mientras un detective tomaba mi declaración. Me pidió que explicara cómo descubrí la tarjeta y si mi esposo alguna vez pidió permiso para abrir cuentas a mi nombre. Le dije que no y le mostré los estados de cuenta. El detective sacó copias de todo y dijo que investigarían, aunque advirtió que estos casos pueden tardar meses en resolverse. Kathleen me ayudó a presentar las disputas con la compañía de crédito esa misma tarde. La representante por teléfono sonó comprensiva y dijo que iniciarían una investigación sobre los cargos fraudulentos. Me dijo que no hiciera ningún pago mientras la disputa estuviera pendiente. Esa noche, el teléfono de mi hermana sonó mientras hacíamos la cena. Ella contestó y su expresión cambió de inmediato. Tapó el micrófono y susurró que eran los padres de mi esposo pidiendo hablar conmigo. Sacudí la cabeza y ella asintió, luego les dijo firmemente que yo no estaba interesada en contacto y que todo debía pasar por los abogados ahora. Pude oír la voz de su madre subiendo de tono a través del teléfono, diciendo algo sobre la familia y arreglar las cosas. Mi hermana repitió que toda comunicación debía ser por vías legales y terminó la llamada. Me miró y preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero me temblaban las manos. Las siguientes semanas pasé cada noche después del trabajo buscando departamentos en mi laptop. La mayoría eran muy caros, estaban muy lejos de mi trabajo o en vecindarios que no se sentían seguros. Joanne pasó una noche y mencionó que su amigo tenía varias propiedades en una zona tranquila a unos 30 minutos de mi trabajo. Me dio el número del dueño y sugirió que lo llamara. Lo contacté al día siguiente y le expliqué que estaba pasando por un divorcio y necesitaba un lugar pronto. El dueño se llamaba Frank y sonó comprensivo. Tenía uno de una habitación disponible de inmediato y se ofreció a ayudarme con el depósito de seguridad ya que yo estaba lidiando con gastos legales. Fui a ver el departamento ese fin de semana. Era pequeño pero limpio, con buenas cerraduras y ventanas que daban a una calle tranquila. La cocina era vieja pero funcional, y el dormitorio tenía espacio para mi cama y tocador. Frank me mostró el lugar y explicó que la mayoría de sus inquilinos eran profesionales solteros o personas en transición.
No hizo demasiadas preguntas sobre mi divorcio, lo cual agradecí. Firmé el contrato 2 días después. El día de la mudanza fue un sábado, exactamente 2 meses después de haber dejado a mi esposo. Mi hermana me ayudó a cargar mis 2 maletas y las pocas cosas que había comprado en su auto. Condujimos a mi nuevo departamento y subimos todo por las escaleras hasta la unidad del segundo piso. El lugar se sentía vacío con solo mis pertenencias dispersas, pero era mío. Mi hermana me dio un regalo de inauguración esa tarde, un sistema de cámaras, que había pedido en línea. Pasamos el resto del día instalando cámaras en la puerta principal y las ventanas, y añadí cerraduras extra en cada entrada. Para la noche, el departamento estaba tan seguro como podía estarlo. Mi hermana me abrazó antes de irse y me dijo que llamara si necesitaba algo. Esa primera noche sola, apenas dormí. Cada sonido del pasillo o de la calle me hacía incorporarme y revisar las cámaras en mi teléfono. Me levanté 4 veces para probar las cerraduras. Cerca de las 3 de la mañana, finalmente me dormí, pero desperté de nuevo al amanecer sintiéndome agotada. Tuve una sesión con Madison esa semana y le conté sobre la noche sin dormir y la revisión constante. Explicó que este tipo de respuesta de miedo era normal tras un trauma y que mi cerebro intentaba mantenerme a salvo estando alerta al peligro. Dijo que mejoraría con el tiempo y con la práctica de sentirme segura en mi espacio. El trabajo se convirtió en el único lugar donde podía concentrarme en algo que no fuera el divorcio o el departamento. Matías me llamó a su oficina una tarde y me dijo que me daría un pequeño aumento y más responsabilidades en un nuevo proyecto. Dijo que había estado haciendo un trabajo excelente a pesar de todo lo que pasaba en mi vida personal. El dinero extra ayudó con mi situación financiera y tener más que hacer en el trabajo mantuvo mi mente ocupada durante el día. 3 meses después de irme, Kathleen programó la sesión de mediación. Explicó que un mediador judicial llamado Tristan Winters nos ayudaría a intentar llegar a acuerdos sobre la división de bienes antes de ir a juicio. La mediación fue en una sala de conferencias del juzgado. Llegué temprano con Kathleen y nos sentamos a un lado de una mesa larga. Mi esposo llegó 10 minutos después con su abogado, Nathan. Me miró con una expresión herida, como si yo fuera quien lo había lastimado. Sentí que la culpa subía por mi pecho, pero Kathleen apretó mi mano bajo la mesa y recordé por qué estaba allí. Tristan empezó explicando el proceso y pidiéndonos que nos enfocáramos en asuntos prácticos en lugar de emociones. Pasamos la primera hora revisando cosas pequeñas y llegamos a acuerdos bastante rápido. Yo me quedaría con mi auto y mis pertenencias personales. Él se quedaría con sus herramientas y equipo deportivo. Dividiríamos los regalos de boda basándonos en quién nos dio. Pero cuando llegamos a la casa y al auto que él conducía, todo se detuvo. Mi esposo quería quedarse con ambos y que yo cediera mis derechos. De todo. Argumentó que él había pagado más de la hipoteca y que la casa estaba en un vecindario cerca de su trabajo. Yo quería mi parte justa del valor que habíamos construido juntos en 4 años de matrimonio. Kathleen presentó documentación mostrando que yo había contribuido a los gastos del hogar y ayudado a mantener la propiedad. Discutimos por más de 1 hora sin llegar a ningún acuerdo. La mediación terminó después de 3 horas con la mayoría de los temas pequeños resueltos, pero los grandes, estancados. Tristan dijo que hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero que algunos casos simplemente no podían resolverse mediante mediación. Kathleen me acompañó a mi auto después y me advirtió que ir a juicio añadiría meses al proceso y miles más en honorarios legales. Le dije que entendía, pero que no iba a renunciar a lo que me correspondía legalmente solo porque mi esposo quería que todo fuera a su manera. La semana siguiente, Madison mencionó un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Se reunían cada jueves por la noche en un centro comunitario. Estaba nerviosa por ir, pero ella dijo que escuchar las historias de otras mujeres podría ayudarme a sentirme menos sola. Me presenté a la primera reunión y me senté atrás en un círculo de sillas plegables. Había otras 8 mujeres, desde los 20 hasta los 60 años. La líder del grupo preguntó si alguien quería compartir, y una por una, las mujeres hablaron de sus experiencias. Una mujer describió cómo su exesposo violó su orden de restricción 6 veces antes de finalmente dejarla en paz. Su historia me asustó, pero también me preparó para la posibilidad de que mi esposo no se rindiera fácilmente. Habló de cómo él aparecía en su trabajo, en su gimnasio y en lugares que ella frecuentaba. Cada vez la policía le decía que se fuera, pero no podían arrestarlo porque estaba en espacios públicos. Hicieron falta 6 violaciones y 6 informes policiales antes de que el juez finalmente lo tomara en serio y lo metiera a la cárcel por 1 semana. Las otras mujeres asintieron como si hubieran escuchado historias similares antes. Me senté allí sintiendo frío aunque la habitación estaba cálida. La idea de que mi esposo pudiera hacer lo mismo no se me había ocurrido realmente hasta ese momento.
Había estado tan concentrada en el proceso legal y la orden de restricción que no pensé en qué pasaría si él decidía poner a prueba los límites. Después de que terminó la reunión, conduje a casa revisando los espejos más de lo habitual. Cada auto detrás de mí me parecía sospechoso y di 3 vueltas extra solo para asegurarme de que nadie me seguía. A la mañana siguiente, me detuve en el supermercado cerca de mi departamento. Estaba en la sección de frutas comparando precios de manzanas cuando lo vi. Mi esposo estaba parado en el pasillo del pan mirándome directamente. No se movió ni dijo nada. Solo se quedó allí sosteniendo una canasta de compras y observándome. Mi mano empezó a temblar tanto que se me cayó la manzana que sostenía. Rodó por el suelo y se detuvo cerca de sus pies. Pero no fui a recogerla. Di media vuelta con mi carrito y caminé rápido hacia las cajas. Aunque apenas llevaba nada, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pagué por los pocos artículos y me fui sin mirar atrás. En mi auto, cerré todas las puertas y me senté un minuto tratando de calmarme lo suficiente para conducir. Técnicamente, no había violado la orden de restricción. El supermercado era un lugar público y él tenía permitido comprar allí, pero él vivía a 20 minutos de distancia y había otros 4 supermercados más cerca de nuestra antigua casa. Había elegido este porque sabía que yo estaría allí. 2 días después, estaba tomando un café antes del trabajo en la tienda a la que había estado yendo el último mes. Entré y lo vi sentado en una mesa cerca de la ventana con un periódico. Miró hacia arriba cuando entré y nuestros ojos se cruzaron por un segundo antes de que yo diera media vuelta y saliera. Fui a otra cafetería a 15 minutos y llegué tarde al trabajo sin mi cafeína habitual. Esa tarde, llamé a Kathleen y le conté lo que estaba pasando. Me preguntó si tenía pruebas y me di cuenta de que no. Ni fotos, ni videos, ni nada concreto. Me dijo que empezara a documentar todo con mi teléfono. Tomar fotos de él cada vez que lo viera. Anotar la fecha, hora y lugar. Crear un registro que mostrara un patrón de comportamiento. La siguiente vez que lo vi fue 3 días después en la misma cafetería. Esta vez estaba lista. Saqué mi teléfono y le tomé una foto sentado allí antes de irme. Él me vio hacerlo, pero no reaccionó. Solo volvió a leer su periódico como si nada hubiera pasado. En las siguientes 2 semanas lo vi 6 veces más. Siempre en lugares cerca de mi departamento o mi trabajo. Siempre en puntos donde técnicamente se le permitía estar, pero donde su presencia se sentía amenazante. Lo fotografié cada vez y anoté los detalles en una aplicación de notas. Fecha, hora, lugar, qué estaba haciendo, cuánto tiempo lo vi. Kathleen presentó una moción para modificar la orden de restricción e incluir estos lugares específicos. Tuvimos una audiencia ante la misma jueza que otorgó la orden original. Nathan argumentó que mi esposo tenía todo el derecho de comprar y tomar café en lugares públicos. Dijo que yo estaba siendo paranoica y tratando de controlar a dónde podía ir su cliente. La jueza miró mi documentación. 9 avistamientos en 2 semanas en lugares cerca de mi casa y trabajo, cuando mi esposo vivía y trabajaba en una zona completamente diferente. Le preguntó a Nathan por qué su cliente necesitaba comprar en un supermercado a 20 minutos de su casa. Nathan dijo que era un país libre y que la gente podía comprar donde quisiera. La jueza no se lo creyó. Añadió los lugares específicos a la orden de restricción y le advirtió a mi esposo que su patrón de comportamiento parecía acecho, stalking. Dijo que si continuaba apareciendo en lugares que yo frecuentaba, lo consideraría acoso, independientemente de si eran espacios públicos. Después de la audiencia, me sentí más segura pero también más aislada. No podía volver a mi supermercado o cafetería habitual sin arriesgarme a otra violación. Tuve que encontrar nuevos lugares y rutinas, lo que significó renunciar a la pequeña sensación de normalidad que estaba construyendo. En el trabajo esa semana, Rachel pasó por mi escritorio y me preguntó si quería ir a su club de lectura. Dijo que se reunían cada 2 jueves en la casa de algún miembro y que este mes leían una novela de misterio. Casi dije que no automáticamente. La idea de socializar y estar en una habitación con extraños me agotaba. Pero luego pensé en cómo mi vida entera se había vuelto. Batallas legales, citas de terapia y mirar sobre mi hombro. Tal vez pasar una noche con gente normal haciendo cosas normales me vendría bien. Le dije que sí a Rachel y ella sonrió y dijo que me enviaría la dirección. El club se reunió en una casa en un vecindario en el que nunca había estado. Llegué con el libro que apenas tuve tiempo de leer y una botella de vino que compré en el camino. Rachel me presentó a las otras mujeres. Eran 6, de entre 20 y 50 años. Eran amigables y nadie preguntó por qué estaba allí. Hablamos del libro durante 1 hora. No lo había terminado, pero leí lo suficiente para seguir la charla. Luego pasamos a otros temas. La hija de alguien estaba postulando a universidades. Otra persona acababa de conseguir un ascenso.
Cosas normales de todos los días que no tenían nada que ver con órdenes de restricción o esposos abusivos. Una mujer mencionó que ella pasó por un divorcio difícil hace unos años. No entró en detalles, pero dijo que fue una de las cosas más duras que había hecho y que salió del otro lado más fuerte de lo que esperaba. Me miró cuando lo dijo, como si quizás Rachel le hubiera contado algo, pero su comentario se sintió genuino y esperanzador en lugar de lastimero. Conduciendo a casa esa noche, me sentí más ligera que en meses. Estar rodeada de personas que me trataban como a una persona normal en lugar de una víctima o un caso legal me recordó que la vida eventualmente podría sentirse normal otra vez. 4 meses después de irme, conocí a alguien en la cafetería. Al otro lado de la ciudad. Estaba en la fila detrás de mí y empezamos a hablar mientras esperábamos. Una charla casual sobre el clima y cuánto tardaba la fila. Me preguntó si venía a menudo y le dije que acababa de empezar a venir hace unas semanas. Dijo que él venía desde hacía años y me recomendó los sándwiches de desayuno. Hablamos unos minutos más y luego me preguntó si me gustaría tomar un café algún día. Mi reacción inmediata fue de pánico, pero parecía agradable y normal. Y hacía tanto tiempo que nadie mostraba interés en mí que dije que sí antes de arrepentirme. Nos vimos el sábado siguiente para tomar un café. Solo café y charla en un lugar público de día. Me contó de su trabajo en contabilidad, de su perro y de su pasatiempo de construir trenes a escala. Yo le hablé de mi trabajo y mantuve lo demás vago. Todo el tiempo estuve ansiosa mirando la puerta. Cada vez que alguien entraba, me tensaba esperando ver a mi esposo. No podía concentrarme en lo que él decía, porque estaba demasiado ocupada escaneando el lugar y planeando rutas de escape. Después de una hora, puse una excusa sobre tener que hacer mandados y me fui. Él pareció decepcionado, pero dijo que le gustaría volver a verme. Dije que tal vez, sabiendo que no sería así. En mi siguiente sesión de terapia, le conté a Madison sobre la cita. Me preguntó cómo me sentí y admití que estuve demasiado ansiosa para disfrutar nada. Dijo que eso era completamente normal y que probablemente era muy pronto para pensar en citas. Dijo que necesitaba concentrarme en sanar y reconstruir mi sentido de identidad antes de estar lista para una relación con alguien nuevo. Una parte de mí se sintió aliviada al oír eso, como si tuviera permiso para no estar lista y no tener que forzarme a avanzar más rápido de lo que podía manejar. Madison dijo que la sanación no era lineal y que no debía presionarme solo porque pensaba que ya debería haber superado las cosas. 6 meses después de solicitar el divorcio, Kathleen llamó para decir que ya había fecha de juicio. Iríamos a la corte en 3 semanas para resolver los temas pendientes de la casa y el auto. Dijo que necesitábamos vernos varias veces antes para prepararnos. Me haría preguntas de práctica para que estuviera lista para lo que Nathan, el abogado de él, me preguntara. Me advirtió que él intentaría hacerme quedar mal. Sacaría a relucir cosas que dije o hice y las tergiversaría para que pareciera que yo era el problema. Dijo que debía mantener la calma y apegarme a los hechos sin importar lo que él dijera. Nos vimos en su oficina 3 veces en las siguientes 2 semanas. Me hizo preguntas difíciles sobre el incidente del vino y los años anteriores. Me presionó con detalles y desafió mis respuestas tal como lo haría Nathan. Para la tercera sesión de práctica, me sentía más segura, pero seguía asustada por tener que enfrentar a mi esposo en la corte otra vez. La semana antes del juicio, mi esposo envió flores a mi trabajo. El repartidor las trajo a mi escritorio con una tarjeta. No abrí la tarjeta de inmediato. Solo miré el ramo sabiendo que era de él. Rachel pasó por allí, vio las flores y preguntó si todo estaba bien. Abrí la tarjeta y la leí. El mensaje decía que me perdonaba y que quería empezar de nuevo, que podíamos arreglarlo si yo volvía a casa. Mis manos empezaron a temblar otra vez. Le dis à Rachel que ne s'hésita pas rechazar la entrega. Me ayudó a llevar las flores a la recepción y le explicó a la recepcionista que no podía aceptarlas. Luego llamé a la policía e hice un reporte por violar la orden de restricción. El oficial dijo que enviar flores al trabajo era una clara violación ya que la orden prohibía cualquier forma de contacto. Dijo que emitirían una orden de arresto. Mi esposo fue arrestado esa noche y pasó 3 días en la cárcel antes de su audiencia de fianza. En la audiencia, Nathan argumentó que su cliente era solo un hombre tratando de salvar su matrimonio y que enviar flores era un gesto romántico, no una amenaza. La jueza miró a Nathan como si estuviera loco. Señaló que a mi esposo se le había ordenado explícitamente no contactarme de ninguna manera y que ya había violado esa orden varias veces. Extendió la orden de restricción por 1 año completo más y fijó una fianza más alta. Le dijo a mi esposo que si violaba la orden otra vez, pasaría un tiempo significativamente mayor en la cárcel. Al verlo ser llevado de regreso a la celda, me sentí satisfecha y asustada a la vez. Satisfecha de que finalmente enfrentara consecuencias reales.
asustada por lo que pudiera hacer al salir y darse cuenta de que no iba a dar marcha atrás. El juicio fue una mañana fría a finales del invierno. Me desperté a las 5 porque no podía dormir más y me senté en mi departamento viendo salir el sol. Mis manos temblaban al sostener la taza de café. Me vestí con la ropa que Kathleen me ayudó a elegir, nada demasiado elegante que pareciera que me esforzaba demasiado, ni nada demasiado informal que pareciera que no me lo tomaba en serio. Solo un vestido azul marino sencillo y zapatos planos que no hicieran ruido al caminar por la sala. Mi hermana pasó por mí a las 7 y fuimos al juzgado en silencio. Me miraba de reojo como queriendo decir algo alentador, pero sin encontrar las palabras. Kathleen nos encontró afuera de la sala a las 8:15. Repasó todo una vez más, cómo responder preguntas y qué esperar de Nathan. Me dijo que mirara a la jueza cuando hablara y que me tomara mi tiempo con las respuestas. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Solo había unos 20 asientos para observadores, y la mayoría estaban vacíos. Mi esposo estaba en la otra mesa con Nathan. Usaba un traje que yo nunca había visto y tenía el cabello más corto. Parecía otra persona, alguien tranquilo y razonable que nunca le arrojaría vino a nadie. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer mayor con canas en un moño y anteojos de lectura colgados de una cadena. Nos pidió sentarnos y repasó los asuntos preliminares. Luego Kathleen me llamó al estrado de testigos. Caminé, puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Mi voz salió más firme de lo esperado. Kathleen empezó con preguntas fáciles sobre cuánto tiempo estuvimos casados y dónde vivíamos. Luego me pidió describir lo que pasó en la fiesta. Conté toda la historia. Estar junto a la mesa, mirar cuando llegó su amigo, el vino golpeando mi cara y entrando en mis ojos, él diciendo que eso me pasaba por mirar a otros hombres. Todos mirando y nadie diciendo nada. Nathan objetó 2 veces durante mi testimonio, pero la jueza lo rechazó ambas veces. Luego Kathleen preguntó sobre los años anteriores. Describí los silencios punitivos, las revisiones del teléfono y las acusaciones sobre mi ropa. Expliqué cómo me hizo pedir perdón por reírme de un chiste y cómo aparecía en mi trabajo sin aviso para vigilarme. Nathan objetó de nuevo diciendo que yo traía incidentes pasados irrelevantes para hacer quedar mal a su cliente. La jueza le dijo que el patrón de comportamiento era relevante para entender la situación actual. Kathleen preguntó sobre el abuso financiero. Le conté sobre la tarjeta de crédito que abrió a mi nombre y los 8,000 pesos en cargos que yo nunca hice, sobre cómo él controlaba todo el dinero y me hacía pedir permiso para comprar cualquier cosa. Nathan se levantó y dijo que yo exageraba una administración financiera marital normal. La jueza le dijo que esperara su turno. Luego Kathleen preguntó qué pasó después de que me fui. Describí las llamadas, los mensajes, las apariciones en casa de mi hermana, el correo falso y las flores. Nathan intentó objetar, pero la jueza lo cortó y dijo que escucharía su versión cuando fuera su turno. Cuando Kathleen terminó, Nathan se levantó para el contrainterrogatorio. Me preguntó si me habían diagnosticado alguna condición mental. Kathleen objetó y la jueza la apoyó. Preguntó si fui fiel durante el matrimonio. Dije que sí. Preguntó si alguna vez le mentí a mi esposo sobre a dónde iba o con quién estaba. Dije que no. Preguntó si me parecía normal que una esposa huyera sin aviso y se llevara la mitad del dinero de la cuenta conjunta. Dije que no huí, sino que dejé una situación insegura. Preguntó si tenía pruebas de que el incidente del vino pasó como yo decía. Dije que había docenas de testigos. Preguntó si alguno había venido a testificar. Dije que no, pero que eso no significaba que no pasó. Siguió presionando para hacerme sonar vengativa o inestable, pero me mantuve tranquila y fiel a los hechos como Kathleen me enseñó. Cuando finalmente se sentó, me sentí agotada, pero aliviada de que terminara. La jueza llamó a un receso de 15 minutos. Mi hermana me abrazó en el pasillo. Dijo que lo hice genial y que cualquiera podía ver que decía la verdad. Al volver, Kathleen llamó a mi hermana a testificar. Ella describió la noche que llegué a su puerta con el vino aún en el cabello. Habló de lo asustada que me veía y de cómo revisaba las ventanas como si él me hubiera seguido. Describió a mi esposo golpeando su puerta a medianoche gritando que yo debía dejar de ser dramática. Nathan intentó decir que ella era parcial por ser mi hermana, pero ella se mantuvo firme. Luego Kathleen llamó a Rachel, mi compañera de trabajo. Rachel testificó sobre eventos laborales donde mi esposo aparecía sin invitación y se me acercaba demasiado. Sobre cómo llamaba a la oficina varias veces al día para vigilarme. Sobre cómo empecé a usar ropa holgada y dejé de ir a las reuniones después del trabajo. La jueza tomó notas todo el tiempo e hizo algunas preguntas propias. Después de Rachel, Nathan llamó a mi esposo a testificar. Él subió al estrado viéndose triste y derrotado. Habló de cuánto me amaba y de que cometió errores, pero que yo estaba exagerando todo.
Dijo que el vino fue una pérdida de control por única vez porque yo estuve coqueteando con su amigo toda la noche. Dijo que revisar mi teléfono era normal porque le preocupaba que trabajara hasta tarde tan seguido. Dijo que ir a casa de mi hermana era solo para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Su actuación fue buena, demasiado buena. On sait à témer que la jueza le créera. Entonces Kathleen se levantó para interrogarlo. Preguntó por la tarjeta de crédito. Él dijo que la abrió para gastos del hogar y que yo lo sabía. Ella sacó estados de cuenta mostrando cargos en bares y restaurantes donde yo nunca estuve. Él dijo que no recordaba cada compra. Ella preguntó por qué usó mi nombre y seguro social sin preguntarme primero. Dijo que era más fácil así. Ella preguntó si creía que eso era legal. Él empezó a frustrarse. Ella preguntó por las violaciones a la orden de restricción. Él dijo que enviar flores no era un delito. Ella preguntó si leyó la orden que decía específicamente y quote, ningún contacto de ningún tipo y quote. Dijo que la orden era ridícula. Ella preguntó si se creía por encima de la ley. Su voz subió de tono. Dijo que yo había puesto a todos en su contra y que lo hacía parecer un monstruo cuando solo me había amado demasiado. La jueza le pidió bajar la voz. Kathleen preguntó si arrojarle vino a alguien en la cara era su forma de mostrar amor. Él golpeó el estrado con la mano y gritó que yo lo había obligado a hacerlo. La jueza dijo que era suficiente y lo despidió del estrado. Él volvió a su mesa respirando fuerte y Nathan parecía querer desaparecer. La jueza dijo que se tomaría una semana para revisar todo y emitir su fallo. Salimos de la sala. Mi esposo intentó hacer contacto visual conmigo, pero miré al frente y pasé de largo. Kathleen dijo que creía que nos fue bien y que su arrebato probablemente ayudó a nuestro caso más que nada. Una semana después, Kathleen llamó con la noticia. El fallo había llegado. La jueza concedió el divorcio. Me otorgó la mitad del valor de la casa, por lo que mi esposo tenía que refinanciar para pagarme mi parte. Le asignó a él la responsabilidad de la deuda fraudulenta de la tarjeta. También me quedé con mi auto y las joyas de mi abuela, que él se negaba a devolver. El fallo escrito incluía un lenguaje que reconocía el patrón de comportamiento controlador y abusivo. Leer esas palabras fue una validación. Lo que viví fue real y serio. Mi esposo tenía 60 días para pagar. Kathleen advirtió que podría intentar alargar el pago o esconder activos, pero la orden judicial nos daba opciones legales y no cumplía. 6 meses después de irme, recibí un cheque por 43,000 pesos del refinanciamiento de la casa. Me senté en mi departamento con el cheque y lloré porque significaba que finalmente podía respirar. Era suficiente para un fondo de emergencia real y para sentirme segura financieramente por primera vez. Usé parte del dinero para pagar los honorarios legales que me agobiaban. Compré un auto usado confiable para reemplazar el que compartía con mi esposo. Compré muebles reales para mi departamento en lugar de los de segunda mano que tenía. Tener mis propias cosas en mi propio espacio se sentía como recuperar mi identidad pieza por pieza. Mi esposo hizo un último intento de contactarme a través de un amigo común, preguntando si podíamos hablar de reconciliación ahora que el divorcio era final. Le dije al amigo que le pasara el mensaje de que no tenía nada que decir y que respetara mis límites. El amigo dijo que mi esposo parecía muy afectado y que quizás debería darle otra oportunidad. Dije que no y colgué. En mi siguiente cita de terapia, le conté a Madison sobre el intento de contacto. Me preguntó cómo me hizo sentir. Dije que sobre todo enojada porque él aún creía que podía manipularme a través de otros. Dijo que esa era una respuesta saludable y mostraba cuánto progreso había hecho. Decidimos reducir la terapia a una vez por semana ya que mis síntomas de trauma eran más manejables. Aún tenía días malos donde volvía a la hipervigilancia y revisaba las cerraduras 3 veces. Aún tenía pesadillas con el vino bajando por mi cara y todos mirando. Pero también tenía días buenos donde me sentía fuerte, capaz y libre. 7 meses después de irme, Matías me llamó a su oficina un martes por la tarde. Entré esperando otra tarea, pero me indicó sentarme y cerró la puerta. Dijo que había observado mi trabajo de cerca desde que regresé y que había mostrado un crecimiento inesperado. Dijo que la mayoría de la gente en mi situación habría bajado su rendimiento, pero el mío había mejorado. Me ofreció un ascenso a analista senior con un aumento del 20% y responsabilidades de liderazgo. Me quedé procesando lo que dijo porque una parte de mí aún esperaba ser castigada por ocupar espacio o pedir demasiado. Me preguntó si necesitaba tiempo para pensarlo y dije que no. Accept. Sonrió y dijo que enviaría el papeleo a recursos humanos y que el ascenso sería efectivo el próximo mes. Al volver a mi escritorio, sentí un cambio interno, como si quizás fuera realmente capaz de construir algo bueno de los escombros. Esa noche en el grupo de apoyo mencioné el ascenso y las otras mujeres aplaudieron por mí.
Una de ellas me preguntó si estaría dispuesta a ser mentora de una nueva integrante que acababa de dejar a su esposo hacía 2 semanas y luchaba con la misma espiral de vergüenza en la que yo estuve meses antes. Dije que sí sin pensarlo porque ayudar a otra persona a navegar por lo que yo pasé le daba un propósito a todo el dolor. Se llamaba Jennifer y tenía esa mirada perdida que reconocí de mi propio espejo 6 meses atrás. Intercambiamos números y le dije que podía escribirme a cualquier hora si necesitaba hablar o que alguien le recordara que no estaba loca. En las siguientes semanas me reuní con ella 2 veces y la guié en los pasos prácticos para separar finanzas y buscar abogado. Escuchar su historia me hizo ver cuánto había avanzado, porque lo que para mí fue imposible hace 7 meses. Ahora eran pasos básicos de supervivencia que podía explicar con claridad. El grupo de apoyo se volvió el ancla de mi semana, el lugar donde podía ser honesta sobre los días difíciles sin que nadie intentara arreglarme. 8 meses después de irme, estaba haciendo la cena cuando me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en mi exesposo. No había revisado las cerraduras obsesivamente ni mirado sobre mi hombro en los estacionamientos. La hipervigilancia se había ido tan gradualmente que no lo noté. Me quedé en el mostrador llorando sobre una tabla de cortar llena de verduras porque la ausencia de miedo se sentía casi tan abrumadora como el miedo mismo. Estaba aprendiendo a confiar en mi propio juicio otra vez. A creer que cuando miraba a alguien, era solo mirar y no una invitación al castigo. Tenía un buen trabajo que gané con mi esfuerzo, un departamento seguro que era enteramente mío, amigos que sabían lo que sobreviví y me apoyaban. Estaba construyendo confianza para reconocer señales de alerta, para saber cómo eran los límites saludables, para entender que el amor no debería exigirme hacerme pequeña. El viaje no ha terminado, y aún cargo con el peso de lo que pasó en mis reacciones físicas y en mi forma cuidadosa de moverme por el mundo. Pero sobreviví a algo que no estaba segura de sobrevivir, y eso cuenta más de lo que imaginaba. Estoy genuinamente orgullosa de en quien me estoy convirtiendo, alguien que puede mirar su reflejo y ver fuerza en lugar de vergüenza.